Vamos a hacer la tercera y última charla que corresponde al día de hoy. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. Entonces, estábamos analizando las modificaciones que se le hacen, por ejemplo, a la testosterona, para, en este caso, mejorar su vida media. Uno de los procesos era la esterificación. Otro es el proceso de alquilación. Los grupos alquilos son dos, son el etilo y el metilo. El grupo metilo es simplemente esta pequeña formulita, carbono y hidrógeno 3, o sea, 3 moléculas de hidrógeno. Esto se conoce como grupo metilo. Y este grupo metilo generalmente se lo asocia al carbono 17, que habíamos mencionado ya en la presentación de la molécula de testosterona. Por ejemplo, lo tiene la metiltestosterona, la fluoximesterona, el estanosol, la usandrolona. Y algunos metilan el grupo 1, el carbono 1, el primobolan y el provirón, que son los nombres que están acá. Y vamos a ver otras modificaciones como la descarboxilación, es decir, la nandrolona es una testosterona pero que tiene 18 átomos de carbono, en vez de 19. Y el estanosol tiene una característica muy importante que es la presencia de un quinto anillo. Recordemos que la testosterona tenía 4. Ese quinto anillo, llamado anillo pirazol, le da características excepcionales a la molécula de estanosol. Bueno, veamos un poquito más en detalle estos procesos de farmacotecnia. Bueno, acá tenemos, como habíamos dicho, un átomo de un ácido graso. Esta es la fórmula de este ácido graso, que tiene 3 átomos de carbono, el rojo. El átomo de carbono, estos palitos celestes se llaman valencias, que son las capacidades que tiene de unirse con distintos átomos. La valencia del hidrógeno es 1, la del carbono es 4, entonces puede unirse con 4 átomos. Aquí comparte entre carbono y carbono. Y tiene este grupo llamado carboxilo, que está compuesto por un oxígeno, con un doble enlace, y esto se llama grupo hidroxilo. Esto si tuviera solo se llama acetona, y esto hidroxilo, la unión de estos dos se llama carboxilo. Es un ácido graso. Ácido graso. Cuando yo uno este ácido graso a la testosterona, eso se llama esterificar. Y la esterificación se hace en este carbono, que es el 17. Y se hace liberando una molécula de agua. Recuerden la fórmula de la molécula de agua, que es hidrógeno 2 oxígeno. Y quedan unidos, se pierde este hidroxilo, se une con este grupo carboxilo, se libera una molécula de agua y queda formado el ácido propiónico más la testosterona, que se va a llamar propionato de testosterona. Y la vida media de esta molécula va a depender, en este caso, de cada longitud de cada ácido graso que se una. En el caso del ácido propiónico, esta vida media se va a extender a 3 días. Entonces, acá tenemos la unión del grupo carboxilo, este hidroxilo con el hidrógeno 2 oxígeno, que es agua, sale y se une. Y así se forma el ácido propiónico o propionato de testosterona. Esto lo hacen todos los ácidos grasos que dan origen a todas las presentaciones que ustedes conozcan de inyectables de testosterona o de trembolona o de dianabol o lo que ustedes quieran. Son todas uniones tipo éster, y se dan en medios aceitosos. Salvo el estanosol, que puede ser acuoso, pero en general son todos aceitosos. Veamos esto de manera un poco más dinámica. A ver, esta es una unión tipo éster. Fíjense ustedes que acá tenemos una tablita donde tenemos los átomos de carbono. Dijimos el propiónico que vimos recién, que tiene 3, esta es la fórmula. El isocaproico. Fíjense que es terminación ico o ato, es lo mismo. Caproico o caproato, enántico o enantato. 7 átomos de carbono. Cipiónico, 8 átomos.
fenilpropionato 9 átomos, deca es 10, decanoato 10 átomos, un decanoato es 11, y un decilénico también es 11, pero tiene una conformación distinta. Quiere decir que si yo miro, esto no, el ácido acético no es un éster, no se utiliza para prolongar la vida media de la testosterona, pero el resto sí. Ahí está el propionato de testosterona, isocaproato de testosterona, enantato de testosterona, cipionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, decanoato de testosterona, un decanoato de testosterona. O sea que yo cada uno de estos ácidos grasos toma el nombre, la fórmula del ácido graso más la testosterona siempre es la misma, y lo que cambia es la longitud de la cadena de carbono del ácido graso, que a mayor longitud, mayor vida media. El otro proceso era la alquilación, que habíamos dicho que era colocar un grupo, alquilación es metilo o etilo, pero vamos a tomar solamente el metilo, pues eso es metilación, que es el carbono hidrógeno 3, en carbono 17. Y si yo uno el metilo en carbono 17, voy a formar obviamente la metil testosterona. Acá tienen la fórmula ya unida. Esta metiltestosterona hace apta a la testosterona para vía oral. Pero esta metilación, todos los carbono 17 alfa metilados, repito, todos los esteroides metilados en carbono 17 o carbono 17 alfa metilados son hepatotóxicos. Por lo tanto, cuando ustedes lean en algún lugar una descripción y digan que es un 17 alfa metilado, sepan que es hepatotóxico. Metiltestosterona, floximesterona, metandosterona o dianabol, oximetolona, estanosolol, etcétera, son todos hepatotóxicos, algunos más que otros. Habíamos dicho que el estanosolol tiene una característica única, y si miran con atención, está metilado en el carbono 17, pero tiene este quinto anillo, que no lo tiene ninguno, que es el famoso anillo pirazol. Es muy importante tener presente esto, porque el estanosolol, vamos a ver más adelante, es incapaz de formar estrógenos. Y los estrógenos son responsables de muchas cosas, y entre ellas de ginecomastia. Por eso a veces cuando una persona dice que tomando estanosolol tuvo ginecomastia, solamente queda pensar dos cosas. O que ese estanosolol no es puro, es estano más algo más, o directamente no es estanosolol, porque el estanosolol tiene un costo elevado y suelen ser bastante caras los comprimidos o los inyectables de estanosolol de buena calidad. Entonces, si yo sé que el estanosolol por esta estructura no puede formar estrógeno, no puede aromatizar, en la parte teórica yo sé que eso no puede suceder. Después en los hechos va a depender de la fuente, de dónde se consigue esta sustancia, el famoso mercado negro. Pero el estanosolol no puede formar estrógenos, no puede aromatizar. Ese es el vanorpirasol. Y habíamos hablado de que era un sitio activo, la formación de un farmacoma o un oleoma. Fíjense ustedes que el cuerpo es un medio acuoso, la mayoría de los esteroides son aceites, y en eso vehiculizan a la testosterona, y se forma esta vacuola, o micela, se llama micela, y concentra alta cantidad de testosterona en su interior, y por el mecanismo que ya explicamos en absorción, que es la difusión pasiva o difusión simple, o difusión sin gasto energético, va del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, liberándose de a poco. Para que se libere la testosterona, recuerden que tiene que romperse el enlace tipo éster, y que cuanto más largo es el átomo de carbono, el ácido graso, más dificultoso se le hace al organismo liberar la testosterona. Por eso, cuanto más larga es la cadena de ácido graso, más larga es la vida media. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Voy a buscar la filmina, no se vayan.
Bueno, habíamos dicho que nosotros íbamos a tocar tres aspectos de la farmacología general aplicada al deporte. Una era la farmacocinética, repasando vimos lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Vimos cómo a nivel de la excreción tenemos que tener en cuenta lo que son los rangos terapéuticos, tóxicos y subterapéuticos, las dosis máximas, mínimas y letales. Vimos cómo se comporta una ingesta de droga con una sola o única dosis y en múltiples dosis, lo que son los factores de acumulación, igual a 2, mayor a 2, menor a 2. Vimos también lo que es la vida media, lo que es un clearance. Bueno, todo eso es parte de la primera unidad. Ahora y lo que generalmente se dice es que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a la droga. En cambio, la farmacodinamia es lo que la droga le hace al cuerpo. Es decir, lo que vamos a ver ahora es los fundamentos básicos de cómo cualquier droga, no solamente las drogas del deporte, cualquier droga, un antibiótico, antimicótico, antiasmático, lo que ustedes quieran, cómo interactúan y cómo logran producir un efecto. Entonces eso se llama farmacodinamia. Y la farmacotecnia, lo que vimos recién, son toda la esterificación o la alquilación, la modificación de la estructura original para aumentar en general su vida media. Bien. ¿Qué es la farmacodinamia entonces? Es la rama de la farmacología que estudia los efectos de un fármaco a todos los niveles, siendo de lo más pequeño a lo más grande, a nivel bioquímico, o sea, reacciones químicas, a nivel histológico celular, a nivel tejidos y a nivel órganos. Y podemos seguir creciendo en escala, pero básicamente nos interesa saber cómo una droga interactúa a nivel celular y bioquímico principalmente para producir un efecto deseado. Si quiero dormir, algo para dormir, si quiero algo para crecer, si quiero para quemar las grasas, para lo que sea. Bueno, tenemos que empezar a definir o a hablar de receptores, porque en unos momentos vamos a ver una filmina en donde tenemos la explicación de cómo en el 99% de los casos los fármacos actúan interactuando con receptores. A un modelo llamado históricamente llave cerradura, y donde la ocupación de receptores implica una respuesta creciente o no, si se ocupan o no todos los receptores. Pero veamos qué es un receptor básicamente. Por empezar, es una proteína, que puede ser de membrana, puede estar en el citoplasma, flotando en el citoplasma, o estar a nivel del ADN nuclear. Entonces, decimos que un receptor es una estructura proteica que permite la interacción entre determinadas sustancias, fármacos, pero pueden ser neurotransmisores o hormonas, y diversos mecanismos del metabolismo celular, lo que se conoce como segundo mensajero. Es decir, si yo tengo la testosterona, que viaja en sangre, llega a la fibra muscular, se encuentra con un receptor que está mirando hacia el exterior de la membrana plasmática e interactúa con ese receptor para provocar una respuesta, la hormona testosterona sería el primer mensajero. Y la respuesta que se produce en la célula posterior a la unión del receptor testosterona sería la respuesta del segundo mensajero, que es todo lo que sucede adentro de la célula. Es como que yo vengo y toco timbre en una casa. El hecho de tocar el timbre generó en el interior de la casa un montón de acciones que yo no las puedo predecir. No sé, el perro ladró, la abuela se asustó y se le cayó el plato, hay gente que estaba estudiando y se desconcentró, o sea, hay un montón de situaciones que se generan a partir de que yo toco el timbre. Acá sucede lo mismo, la droga interactúa con el receptor, primer mensajero, y el receptor desencadena una respuesta generalmente llamada en cascada, que es del segundo mensajero, para producir ese efecto esperado. Y la posición que tienen, que yo les dije a ustedes recién, que puede ser en la membrana, a nivel del citoplasma, flotando en el citoplasma, o a nivel nuclear. Los receptores poseen algunas características muy importantes: afinidad, eficacia y especificidad.
¿Qué es la afinidad? Bueno, es la tendencia a unirse a esa droga. Es decir, a la droga generalmente se la considera cualquier sustancia que se une a un receptor un ligando. Ligando, también es como decir droga que se une. Y la afinidad habla acerca de la tendencia natural que tiene una droga a unirse a un receptor con respecto a otra droga. Esto es importante porque, por ejemplo, en la familia de receptores a esteroides, el receptor de esteroides es uno solo. Quiere decir que si yo uso estanosolol, o uso primobolam, o uso testosterona, todos se van a unir al mismo receptor. Y si fuera que el receptor tiene la misma respuesta para todos, no tendría sentido tener tantos esteroides. Bueno, una cuestión importante es la afinidad, es decir, va a haber una competencia entre estas tres drogas que tomé como ejemplo, y probablemente la testosterona tenga mayor tendencia a unirse que el primobolan o que otra droga. ¿Está bien? Entonces la afinidad es esa tendencia natural o ese enamoramiento que tiene una droga o ligando por su receptor. La eficacia, también considerada como actividad intrínseca, es esa capacidad que puede ir de 0 a 100 de provocar una respuesta farmacológica. Y esto también es importante, porque como se unen al mismo receptor, si bien la afinidad es la competencia de unión con ese receptor, la eficacia es qué respuesta provoca cuando se une una droga con ese receptor. Imaginemos que tenemos dos receptores, uno que se une a estanosolol y uno que se une a testosterona. El receptor es el mismo, pero la respuesta no va a ser la misma, a pesar de que las drogas se unen a ese receptor que es el mismo. Eso es eficacia, es decir, la actividad propia que le da ese ligando a la activación de ese receptor. Porque igual que con lo que es la afinidad, si todas las drogas se estimularan con la misma eficacia, no tiene sentido tener una clasificación de 16 o 18 esteroides. Si es lo mismo usar A que B, ¿para qué voy a estar matando? No, bueno, las drogas o los esteroides tienen una afinidad distinta, o sea, una tendencia natural a unirse, y una eficacia distinta. Es decir, no todos provocan la misma respuesta, a pesar de unirse al mismo receptor. O sea, el receptor va a actuar de una manera o de otra, depende de quién se una. Y la tercera característica es la especificidad, es decir, que ese receptor no sea estimulado por cualquier cosa. Es decir, ustedes tienen una llave, y esa llave quizás pueda entrar en varias cerraduras, pero no van a poder abrir todas las puertas, solamente va a abrir la puerta que corresponde. Entonces, si bien una droga puede unirse a un receptor, solamente va a responder con afinidad y eficacia al receptor específico, y eso habla acerca de que no es cualquier droga la que se une a cualquier receptor. Entonces, estas características de los receptores es importante recordarlas, porque vamos a ver más adelante, cuando hablemos de bloqueantes de receptores o sustancias que combaten efectos negativos. Por ejemplo, si yo tengo un receptor a estrógeno que me está provocando ginecomastia, yo voy a utilizar una droga llamada tamoxifeno, que tiene una afinidad elevada, o sea, tiene tendencia a unirse al receptor de estrógenos, y tiene una eficacia o actividad intrínseca cero, es decir, bloquea el receptor e impide que se una al estrógeno real, y como su unión con el receptor tiene eficacia cero, funciona como antagonista, es decir, no provoca respuesta y de esa manera puede mejorar mi ginecomastia. ¿Está bien? Bien. Entonces la afinidad, acá estamos viéndola en gráfico, es la competencia que tienen sobre este receptor. Hay un solo sitio de unión y se compite por ese sitio dos drogas. De acá hay amarilla y negra, hay una que prevalece sobre la otra. Si esta no está presente, esta va a hacerse el festín y se va a ocupar todos los espacios. Pero si están las dos presentes, una va a interferir sobre la otra. En cambio, la eficacia es la unión de una droga, ya no hay competencia con otra. ¿Y qué respuesta produce esa unión? Si viene la droga A y me da una respuesta del 80%, y viene una droga B y me da una respuesta del 50%, preferiría que venga la droga A porque la respuesta es del 80%. ¿Se entiende? Esto se llama también actividad intrínseca. Y la especificidad es que aquí representamos 4 drogas distintas, un hexágono, un pentágono, un cuadrado y un triángulo, y esto tiene forma de triángulo, por lo tanto de estas 4 formas, la que más posibilidades tiene de interactuar con ese receptor es la que está en amarillo, por eso se llama especificidad, no se va a unir cualquier droga al receptor y lo va a activar, solamente la que es específica para ese receptor.
Por lo tanto, recuerden que todo receptor tiene eficacia, afinidad y especificidad. Eficacia, afinidad y especificidad. Hay muchos receptores farmacológicos que se clasifican según su característica de provocar una respuesta. Ahí yo tomé estos tres tipos de receptores, hay más, pero me parecen los más representativos, porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, los receptores asociados a la proteína G. Estos tienen mucho que ver con el proceso de lipólisis, es decir, quemar grasas. La proteína G estimula a una enzima llamada adenilato ciclasa, que tiene un rol fundamental en la capacidad de quemar grasas. Entonces estos receptores farmacológicos asociados a proteína G son importantes en ese aspecto. Después tenés receptores asociados a canales iónicos. Recuerden que ustedes que la célula en vida tiene una carga eléctrica distinta en el interior de la célula que en el exterior de la célula, ¿sí? Y eso se da básicamente en que hay bombas que selectivamente sacan o meten sodio y potasio y crean un diferencial de membrana. O sea, el interior es electronegativo con respecto al exterior. Algunos canales iónicos, algunos receptores están asociados a esos canales que modifican y producen cambios en el comportamiento eléctrico de la membrana. Y los otros que son muy importantes son receptores que están en el núcleo, que son generalmente afines a sustancias liposolubles, hormonas, pero también a factores de transcripción, que se llaman, que también son proteínas que llegan al núcleo y activan la expresión genética de determinadas sustancias. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero quemar grasa. Imaginemos que para quemar grasa alguien me propone aumentar el número de mitocondrias, recordando que las mitocondrias son células dentro de las células que tienen su propio ADN y que participan en la síntesis de ATP con consumo de hidratos de carbono y de grasas como combustible. Y si yo pudiera potenciar o aumentar el número de mitocondrias, tendría una base para tener más disponibilidad energética y aparte quemar más calorías. Bueno, yo puedo activar señales a nivel ADN en el núcleo para que se descargue la señal, para que se sinteticen más mitocondrias, más proteínas del famoso ciclo de Krebs, o sea, más enzimas. Todo eso lo puedo hacer a través de receptores farmacológicos situados a nivel del ADN, que responden a estructuras liposolubles y también a proteínas. Dijimos que había segundos mensajeros, esto también es importante. Este adenil ciclasa o AMP cíclico, lo vamos a ver en la charla de quemadores de grasa, es muy importante porque la vía del AMP cíclico regula la lipólisis, como dice acá. Apoptosis es muerte celular y la lipólisis es quemar grasas, o sea que todo aquello que regule a favor del AMP cíclico nos hace perder peso. Todo aquello que inhiba al AMP cíclico nos hace ganar peso. Por ejemplo, los estrógenos inhiben el AMP cíclico. Los estrógenos engordan. Los estrógenos producen lipogénesis. Los estrógenos producen retención de agua. Por eso las mujeres tienen celulitis más que los hombres. Entonces la señalización que involucra el AMP cíclico es muy importante en la lipólisis. Después tenemos otro tipo de segundo mensajero que es el inositol trifosfato, o IP3, que tiene que ver con este mineral que es el calcio, que a su vez tiene que ver mucho con la contracción muscular. La calmodulina es una proteína que regula el calcio intracelular, y vamos a ver en la charla de fisiología del músculo cómo la regulación del calcio tiene implicancias directas en la generación de fuerza en todas sus manifestaciones, fuerza explosiva, fuerza máxima, fuerza rápida. Por lo tanto, este tipo de señalización, regulando el calcio, es muy importante. Y esta también es importante porque esta vía generalmente activa un montón de proteínas que a su vez son activadoras de sustancias. Por ejemplo, hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, LHS, que es encargada de producir lipólisis, o sea, quemar la grasa. Pero esa lipoproteína lipasa está en estado inactivo. ¿Saben ustedes quién la activa? Proteinquinasas. Estas proteinquinasas hacen que la LHS o lipasa hormonosensible en su estado inactivo pase a su estado activo y de esa manera se estimula la lipólisis.
Yo tomé también estos 3 tipos de serialización, los de segundo mensajero, como los más representativos. Hay muchos más, pero a los que nos compete a nosotros en esta charla serían los más importantes. Bien. Aquí tenemos el modelo que yo explicaba de unión droga-receptor. En este caso el receptor está flotando en el citoplasma, o sea, no está en la membrana plasmática. La testosterona puede traspasar la membrana plasmática, que es una capa bilipídica, y se va a unir porque la conformación tridimensional le permite de manera específica unirse a su receptor. La unión receptor-testosterona desencadena una respuesta en forma de segundo mensajero a nivel nuclear. O sea, este complejo viaja hasta el núcleo y se une a otros receptores y activa la síntesis de esta molécula llamada ARN mensajero. Y este ARN es una especie de vector que codifica la información genética para la síntesis proteica a nivel de unas estructuras pequeñas llamadas ribosomas. El tipo de proteína que va a sintetizar ese ribosoma está determinado por el tipo de información que el ADN exprese. Si el ADN expresa información para sintetizar hemoglobina, va a sintetizar hemoglobina. Si el ADN expresa a través de su ARN mensajero información para codificar mitocondrias, va a sintetizar mitocondrias. Si el ADN expresa información a través de su ARN mensajero para sintetizar músculo, va a haber síntesis proteica de proteínas que son en este caso las más comunes, que es la actina y la miosina. Así funciona este modelo llave-cerradura. Entonces acá tenemos representado lo que es una señal externa, que sería el primer mensajero, el receptor, que dijimos sus 3 posiciones, en el núcleo, en el citosol o en la membrana, que funciona como un traductor entre la primera señal y la segunda señal, y la segunda señal, que son los segundos mensajeros, son amplificadores de la respuesta inicial en forma de cascada, porque una cosa activa a la otra, es como una especie de dominó, ¿no? Se van activando en cadena distintas secuencias. Y estos segundos mensajeros en general son las enzimas, que son sujetos de activación o inactivación, y lo que mencionamos recién, el AMP cíclico, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Bueno, ahora bien, habíamos dicho que un receptor puede tener afinidad, especificidad, me falta uno, y afinidad, actividad intrínseca y especificidad, ¿sí? O eficacia. Cuando una droga produce un efecto farmacológico y la respuesta es máxima, decimos que esa droga tiene función agonista, es un agonista. Agonista es toda sustancia que produce un efecto farmacológico. Dejemos un momento y vayamos al tercero, que es el antagonista. Es justamente lo contrario. Tiene afinidad, pero tiene eficacia cero. O sea, no produce efecto farmacológico. Y puede competir o no con el sitio donde se va a unir a nivel del receptor la droga que sí tiene efecto farmacológico. En general compiten con el sitio de unión. Y el agonista parcial es una especie de agonista, pero más suave. O sea, produce un efecto farmacológico de menor intensidad. Si yo tengo un receptor y tengo solamente agonista, la respuesta puede ser del 100. Pero si el agonista compite con el agonista parcial, la respuesta tiende a ser menor, porque cada vez que un receptor sea activado por este agonista parcial, la respuesta no va a ser máxima. En cambio, si se une con este, la respuesta va a ser 0. Pero esos son los 3 tipos de respuestas que tenemos en la unión droga-receptor. Respuesta del 100%, respuesta parcial o 0 respuesta. 0 respuesta puede ser competitiva o no competitiva, 100% de respuesta, y el agonista parcial, cuando compita con el agonista, va a funcionar como un antagonista. Si no hay agonista, va a producir respuesta, entonces va a ser bueno, pero si está presente el agonista con el agonista parcial, la respuesta tiende a ser menor. Bien. Acá vemos un ejemplo de cómo se bloquea, por ejemplo, el efecto de la testosterona sobre su receptor, colocando una droga llamada flutamida. Esta droga flutamida, que se utiliza para cáncer, por ejemplo, de próstata, o cáncer en algunos casos a nivel genital, lo que hace es ocupar el espacio que la testosterona ocuparía, porque tiene una estructura muy parecida, y tiene afinidad, pero tiene 0 eficacia, porque justamente no provoca respuesta, y es específico, porque se une a ese receptor.
Este caso se llama bloqueo de receptor. Bloqueo de receptor. Por lo tanto, si se bloquea el receptor, no se genera la señal que habíamos mencionado anteriormente de ARN mensajero para la síntesis, por ejemplo, de actina y de miosina. Muy bien. Siempre se habló de que los receptores, que hay que hacer ciclos porque hay que dejar descansar los receptores, que los receptores se saturan, que los receptores esto, los receptores aquello. Vamos a explicar de manera concreta cuáles son los mecanismos que regulan receptores. Los receptores pueden aumentar o disminuir su afinidad, que es una de las características que tiene un receptor. Por lo tanto, no es que aumenta el número o disminuye su número, sino que disminuye o aumenta la tendencia natural que tiene la droga por ese receptor. Es decir, ese enamoramiento que tenía la droga por ese receptor puede aumentar o puede disminuir. Ese es un mecanismo de regulación. El segundo mecanismo de regulación es el que figura como taquifilaxia, donde hay una desensibilización, es decir, una pérdida total temporal de la afinidad. Se desensibiliza, no hay manera de que la droga interactúe con ese receptor. Pero esta condición de taquifilaxia no se da con el uso prolongado y crónico de una droga, sino que, como dice aquí, es una rápida pérdida de respuesta cuando la droga se administra de manera continua y o repetida en altas dosis, y que suele durar minutos u horas. Es decir, es una respuesta rápida ante una situación en la cual se inunda rápidamente de altas dosis de una droga con su capacidad de unirse a un receptor. Eso quiere decir que si yo estoy tomando crónicamente estanozolol, no voy a tener taquifilaxia. Lo que voy a tener por ahí es lo que se llama tolerancia, que va a tener que ver básicamente con estos dos mecanismos, más que nada con el mecanismo llamado down regulation. Por lo tanto, taquifilaxia y tolerancia no es lo mismo. La taquifilaxia es una respuesta rápida ante una dosis muy alta en corta unidad de tiempo, mientras que la tolerancia se da ante dosis también altas, pero de manera crónica y repetida. El otro mecanismo de regulación de los receptores es la disminución del número de receptores, ya sea internalizándolos, que se llama endocitosis, sobre todo se da en los receptores de membrana, que miran al exterior, entonces se internalizan, son como comidos por dentro. Se aumenta su degradación, porque los receptores son proteínas y tienen un ciclo de vida, no duran toda la vida, se van recambiando, o disminuye su síntesis, no hay recambio. Y esto se da generalmente cuando uno insiste con una dosis mediana elevada de receptores, y esto sería lo más parecido a lo que la gente suele llamar saturación. Es decir, si yo tengo dosis elevadas de una droga que está todo el tiempo interactuando con ese receptor, es probable que la célula reconozca que puede haber un peligro y disminuya sus receptores para que esa droga no pueda interactuar con él y no provocar la respuesta que sí es capaz de provocar, porque entiende que hay peligro de existencia de la célula. Y la regulación hacia arriba, o upregulation, es justamente el aumento, a diferencia del anterior, que es disminución del número, aumenta el número de receptores, ya sea porque aumenta la síntesis o porque disminuye su degradación. Justo lo contrario del anterior. Pero fíjense que en 3 y 4 no hablamos de afinidad, hablamos de número. En 1 hablamos de afinidad. Y en el 2 hablamos de también afinidad o sensibilidad ante dosis muy altas. Estos son los 4 mecanismos que regulan receptores. No existe mecanismo de saturación o lo que ustedes puedan escuchar por ahí, que se cansan. Eso no es técnicamente correcto. Bien, habíamos dicho que la tolerancia es una disminución gradual de la respuesta a una droga cuando se administra en forma repetitiva y por periodos prolongados de tiempo. O sea, no tiene nada que ver con la taquifilaxia. La tolerancia, esto se ve generalmente en psicotrópicos. Uno empieza tomando un ribotril de 0,5, después toma de 1 miligramo, después de 2, después de 6. O sea, uno va acostumbrándose y necesita básicamente aumentar la dosis porque los receptores o disminuyen su número, o rápidamente son degradados por metabolismo hepático, que esto es lo que se evitaría cuando uno aumenta la dosis, o ofrezco más droga para que interactúe con su receptor. Pero la tolerancia es una disminución gradual y progresiva de la respuesta a una droga por el uso de la misma de manera repetitiva por tiempos prolongados. Por eso es necesario ciclar y cambiar constantemente o rotar. Aunque hay casos que a dosis bajas no se va a producir tolerancia porque es tan baja la dosis, yo puedo tomar durante un año seguido 10 miligramos de estanozolol y no voy a producir tolerancia. También recuerden que es una dosis subterapéutica, pero algo va a hacer en el organismo.
Entonces la tolerancia, como vemos en este gráfico, tiene que ver con la disminución de la respuesta, ya sea porque el hígado metaboliza muy rápidamente la droga, aquí serviría aumentar la droga, la dosis, el ejemplo que di recién, o disminuye su número de receptores a través de lo que se llama upregulation, downregulation, perdón, regulación hacia la... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Y qué pasa si tomas todo el año estanozolol, no hay tolerancia, pero con respecto a la testosterona natural, ¿hay algún efecto? eso vamos a ver en la clase de esteroides, pero te adelanto, el estanozolol, la inhibición, me imagino que te referís a la inhibición del eje hipotálamo Ajá. hipofisario testicular. El estanozolol, los dos principales, las dos señales negativas que inhiben ese eje son la testosterona y son el estradiol. Y el estanozolol no es testosterona porque tiene 5 anillos y no puede aromatizar ni formar estrógeno. Por lo tanto, el estanozolol puro no inhibe el eje. El problema es que hay muchas falsificaciones y generalmente a la pastilla o al inyectable le suman dianabol o le suman testosterona, metiltestosterona, y eso sí te inhibe el eje. Por eso yo aclaré que el estanozolol no puede producir ginecomastia. Si vos tomás... As- Sí, Así sea en dosis altas, nunca va a generar no, este. porque tiene, si miraste no sé si llegaste a ver el gráfico de farmacotecnia, tiene 5 anillos. Tendrías que explicarme cómo puede hacer para que eso sea considerado un estrógeno. El estrógeno tiene 4 anillos y 18 átomos de carbono. El estanozolol tiene 5 anillos, no puede aromatizar nunca. De hecho, en los prospectos en los países que se vende jamás figura ginecomastia como efecto negativo. El abuso de estanozolol puede producir náuseas y vómitos, excitación, insomnio y acné, pero no figura bajo ningún aspecto la posibilidad de tener efectos del lado de lo femenino, porque los estrógenos son femeninos. Entonces, la ginecomastia, retención de agua, atrofia testicular, hipertensión arterial, todo eso, inhibición del eje, todo eso son los estrógenos. No entiendo, gracias. No, por favor. Bueno, si se corta la clase, vamos a dejar acá donde quede y arrancamos el sábado no el otro que sigue. Aviso por si se corta, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la actividad intrínseca de un receptor, que era la eficacia, no es igual para todas las drogas, porque si no, no tendría sentido, como estamos hablando con el compañero. Si el receptor es el mismo, ¿qué sentido tiene usar, no sé, estano y oximetolona si es el mismo receptor? Tendría que haber una diferencia. Y la diferencia está en esa capacidad que tiene cada una de estas drogas de provocar una respuesta que es individual a cada droga. Entonces el receptor es como que va a comportarse de acuerdo a quien lo toque. Si me toca el estano, y voy a hacer una cosa. Si me toca la oximetolona, y voy a hacer otra cosa, a pesar de ser el mismo receptor. Eso se llama actividad intrínseca. Y no solamente voy a hacer una cosa u otra, sino que puedo tener mayor o menor intensidad en la respuesta. Por ejemplo, el estanozolol me va a hacer crecer la masa muscular, imaginemos un 3. Y si viene el dianabol, sí, me va a hacer crecer muscular, un 7. O sea que produce la misma respuesta, pero con distinta intensidad. Eso es actividad intrínseca de un receptor. Si no, insisto, no tendría sentido tener una lista larga de esteroides si van todos sobre el mismo receptor. ¿Se entiende? Entonces, esa actividad intrínseca de un receptor, por ejemplo, si yo estimulo al receptor, es una respuesta positiva, pero si yo lo inhibo, es una respuesta negativa. También esta actividad intrínseca es la que hace que haya bloqueos de receptores. Le dije recién hace un ratito. Si yo tengo en mi glándula mamaria receptores a estrógenos que me dan ginecomastia, cada vez que un estrógeno, producto de la aromatización, impacte sobre mi glándula, me va a desarrollar más ginecomastia. Entonces yo tengo que meter en el medio una droga que tenga actividad intrínseca cero. Y esa droga, por ejemplo, es el tamoxifeno. El tamoxifeno va a tener la misma afinidad, pero va a tener una actividad intrínseca cero. Es decir, eficacia va a ser cero y va a tener también selectividad sobre ese receptor. De esa